Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas y a todos. En unos minutos comenzamos. Muchísimas gracias por conectarse. Listo, pues ahora sí, buenos días a todas y a todos. Gracias por conectarse a este webinar llamado Estrategias para una cultura organizacional inclusiva y libre de violencia. Le damos la cordial bienvenida a nuestra presentadora el día de hoy, de la cual me permito leer su semblanza, no sin antes mencionar que desde ANEAS es un gusto estar hablando de estos temas en el marco del Día Internacional de la Mujer, por lo cual agradecemos se hayan conectado. Vamos a estar resolviendo hay algunas preguntas que tengan, unos 15 minutitos antes de que termine la sesión. Entonces, ahora sí voy a presentar a Anel. Ella es abogada y feminista, maestra en políticas públicas y género, con más de 10 años de experiencia y logros relevantes en el diseño, instrumentación y evaluación de políticas públicas, así como proyectos y modelos para mejorar la gestión y operación de instituciones públicas en el país con enfoque en derechos humanos. Es consultora especialista en proyectos relacionados con el diagnóstico y evaluación integral del sistema de justicia penal acusatorio, la evaluación y transición y reorganización institucional hacia fiscalías autónomas y el diseño de políticas de persecución penal, así como investigación y persecución del delito con perspectiva de género en el sistema acusatorio. Es socia fundadora de Encauce Consultoría, empresa mexicana dirigida a encauzar políticas públicas hacia la población usuaria e incidir en el diseño, formulación y evaluación de políticas públicas con enfoque de género, interseccionalidad y derechos humanos. Te damos una cordial bienvenida, Anel, y cuando tú me digas, arrancamos con la presentación. Muchas gracias, Monse. Muchas gracias a todas y todos quienes me acompañan este día. Gracias a Aneas por darme la oportunidad de compartir el día de hoy con ustedes. Por lo pronto, les quiero hacer una invitación para participar en una plataforma de encuesta y podamos comenzar a interactuar. Yo sé que es un poco difícil a veces interactuar por estos esquemas, pero bueno, lo vamos a intentar precisamente a través de esta plataforma. Em, un poco para saber de qué creen que estamos hablando, porque al hablar de cultura organizacional y de temas como inclusión o temas relacionados con el género, pues no, muchas veces estamos asociando cuestiones como la violencia contra las mujeres o cuestiones como derechos solo de las mujeres, etcétera. Entonces, sí quisiera saber si ustedes, una, pueden conectarse a esta plataforma, es menti.com, y pueden utilizar el código de acceso que se encuentra ahí,
o pueden utilizar también este código para poder ingresar con su celular y puedan ayudarme a entender un poco, a saber si estamos en la misma sintonía de qué es lo que nos viene a la cabeza cuando hablamos de una cultura organizacional que sea inclusiva y empezar a saber si estamos en la misma mecánica. Sé que es difícil a veces conectarse, así que igual si alguien quiere abrir su micrófono y compartir también lo puede hacer. No sé si puedan enviar mensajitos también. Em, y bueno, Monse ya nos hizo el favor de ponernos en el chat una forma mucho más rápida de entrar a Menti y poder interactuar y saber un poco más de la forma en la que ustedes y yo entendemos la cultura organizacional. Mientras están ingresando, si te parece, Monse, em, puedo, ya que tenemos los datos en el chat, puedo avanzar todas y todos. Ah, muy bien, muchas gracias. Em, sí, mientras se van conectando a este chat o la información, al enlace que nos ayudó Monse a poner en el chat, podemos ir avanzando porque tenemos poquito tiempo y veo que todavía no están ingresando, así que si les parece bien, avanzamos y podemos ir obteniendo sus respuestas y después nos regresamos a ver sus respuestas para ver si estamos en la misma sintonía. No duden, por favor, en lo que vamos platicando, ingresar a la plataforma para que podamos ir platicando y ir sabiendo de qué se trata o de qué estamos hablando cuando hablamos de cultura organizacional, cuando se habla de cultura organizacional inclusiva. Tenemos, por ejemplo, palabras como equidad, diversidad, respeto, todas y todos, y me parece que nos ayuda a entender cuando hablamos de inclusión a qué nos estamos refiriendo. Respeto, igualdad, que no haya privilegios. Voy a quitar aquí esta pertenencia, colaboración. Más justicia. A ver, dice un ambiente de trabajo donde todos los trabajadores seamos respetados y tengamos los mismos derechos y seamos tratados por igual. Sí, y justo muchas gracias a quienes se conectaron, ingresaron a la plataforma para compartirnos si estamos, más o menos, si se dan cuenta, estamos teniendo la misma idea de lo que hablamos cuando hablamos de una cultura organizacional inclusiva, igualdad, aceptación, humanidad, todos capacidades sin diferencias y empatía y derechos. Un ambiente donde todas las personas se sientan bienvenidas, respetadas y valoradas. Eso es muy importante. Orden, claro. Las reglas de la organización nos permiten definir un orden y la forma en la que definimos ese orden también nos va a indicar en muchos sentidos cómo podemos seguir participando dentro de la organización. Y justo quisiera platicarles o quisiera que platicáramos sobre cómo ven ustedes esta cultura organizacional. Porque nuestro objetivo, ahora sí, si me ayudas, Monse, a proyectar, nuestro objetivo el día de hoy es muy práctico. Nuestro objetivo habla sobre las herramientas que podamos compartir. Me gustaría que las compartiéramos entre todas y todos. Algunas herramientas y estrategias también, tanto para conocer de qué se trata el acoso laboral, el acoso sexual dentro del trabajo y la discriminación y otras formas de violencia que se pueden generar dentro de un ambiente laboral y en cualquier organización, la familia, la escuela, cualquier lugar donde, digamos, nos reunamos las personas para lograr un objetivo o nos reunimos con un objetivo en común. Incluso la propia iglesia es una organización que tiene un objetivo, la escuela, la familia, etcétera. En cualquier organización se pueden generar algunas conductas que pueden resultar, en este caso de las que vamos a hablar,
pueden resultar tanto en acoso como pueden resultar en acciones discriminatorias. Y hay veces que solemos confundir las conductas o podemos a veces no saber ni siquiera ya cómo interactuar, ¿no? Que nos dicen, no, yo ya no sé ni qué hacer porque no sé si se vaya a ofender la persona, no sé si esto esté bien o si esto está mal. Entonces, hoy con estas herramientas, nuestro objetivo es precisamente llegar a definir o a entender cuáles son estas conductas que podemos evitar y cuáles son las conductas que sí podemos desarrollar o llevar a cabo para evitar estas acciones de acoso o estas acciones de discriminación. Es muy importante para mí que logremos aterrizarlo a un punto en que podamos generar herramientas y acciones muy concretas. Así que les voy a pedir que compartan conmigo si les está pareciendo que es una herramienta concreta y que la pueden usar en el día a día y también si está quedando clara qué hacer y qué no hacer cuando se trata de violencias de género dentro del trabajo y también cuando se trata de discriminación. Si me ayudas, Monse, a pasar a la diapositiva 4, por favor, donde está este video. La cultura organizacional, como ustedes saben, las organizaciones están integradas por personas, las personas hacemos a la organización y dentro de las personas hay diferentes formas, hay diferentes, digamos, ideas que traemos de nuestra casa, de nuestro desarrollo, de nuestro entorno, y las llevamos a la organización y eso modela de alguna forma la forma en la que la organización se comporta. Todas las personas que integramos una organización, pues hacemos, digamos, esta cultura organizacional. Eso no quiere decir que no se pueda trabajar y cambiar, pero sí que es muy complejo, digamos, trabajar en una cultura organizacional cuando no somos del todo conscientes cuál es la cultura que tenemos, cuáles son los sesgos, los símbolos, las ideas que traemos ya cada uno a sumar a la organización para poder generar que la organización tenga su propia cultura con la suma de la experiencia de todas. Este es un breve video que quisiera que ustedes vieran para poder entender más o menos en dónde se ubican cuando se trata de una actuación o de la forma en la que trabajamos o llegamos a una organización. Adelante, Monse. ¿Me confirmas que se escucha, Daniel? ¿Sí se escucha? No, no has puesto play hasta ahora. A ver, ahí va. Le pones play. Pues no ha llegado nadie, ¿verdad? Ahora sí se escucha. Solo está un poco lento el video, desfasado, pero si lo puedes regresar y poner play, sí se escucha. Pues no ha llegado nadie, ¿verdad? Vamos a ver qué pendientes tenemos hoy. Ahora me dijeron que se añadía el archivo al correo. Buenos días. Ay, casi no llego. Listo, ahora sí que vamos a desayunar. No da tantos correos tan temprano. Si no fuera por la pobreza que me cargo, ni siquiera estuviera aquí. ¡Oli! Güey, ¿a qué hora llegaron? Güey, ¿se enteraron del chisme de Peso Pluma? Güey, ¿cómo se usa esto del Excel? Ok, no sé si fui yo que se veía un poco cortado el video y desfasado el audio, o si todas y todos lo pudieron ver bien. Como ustedes se habrán dado cuenta, hay tres generaciones en este video. La generación Baby Boomer. ¿Lo vas a repetir, Mon? Tú dime si No, ¿verdad? Ah, sí, no, es que como vi que le estabas poniendo tu ah, terreno. Bueno, como ustedes se dieron cuenta, está la primera generación que le llamamos Baby Boomer, que son personas que ahorita están, o que se les conoce también como generación X. Son personas que están entre los 45, 50 años para arriba, y que básicamente son, como ustedes se dieron cuenta, llegan mucho antes de la hora a su trabajo, llegan
inmediatamente se ponen a trabajar a pesar de que no han llegado el resto de las personas a la oficina. Son personas que a lo mejor les cuesta un poco más de trabajo interactuar con la tecnología, están un poco más hechas para socializar o están más abiertas a socializar dentro del trabajo, platicar, pero no distraerse del todo en esas pláticas o conversaciones en el trabajo. Y la generación millennial en el video la representan más como una generación que está un poco más ligera, como que no llega tan temprano, llega un poquito pasadito de la hora y empieza a interactuar, empieza a platicar y ya después ve si se pone a trabajar. Tiene como esos tiempos, es un poco más relajada y digamos que se toma sus espacios, ¿no? Ya sea para el cafecito antes de irse a trabajar, etcétera. Y luego está esta generación Z, que es todavía un poco más enfocada en el autocuidado, en el bienestar, donde dice, bueno, si ya iba a llegar tarde, pues para qué me estreso, ¿no? Y llegan más tarde, están como más enfocadas en conversar sobre lo que está en tendencia, son mucho más ágiles a la hora de recibir información, no les gustan como pláticas tan largas o una reunión, por ejemplo, una reunión de trabajo tan extensa que dicen, bueno, se pudo resumir en un correo electrónico o me hubieras mandado un audio por WhatsApp, ¿no? Hay diferentes formas, nada más por generación, si ustedes se dan cuenta, solo por generación hay diferentes formas de llegar a una organización y comportarse e interactuar con nuestro entorno. Solo por mera etapa en la que te tocó desarrollar, solo por esas condiciones. Ahora imagínense si a eso le sumamos además creencias, símbolos que hemos ido aprendiendo, ideas de cómo vamos viendo las cosas, de lo que vemos o no vemos en televisión. Por ejemplo, una persona de una generación millennial no va a estar viendo o probablemente no vea el mismo contenido digital que una persona que es baby boomer o que una persona que es generación Z, etcétera. Entonces, quizás no tengamos o no estemos compartiendo, digamos, el mismo lado del Internet, a pesar de que todas y todos estemos en Internet, o que estemos en plataformas digitales como Netflix o todas estas plataformas de streaming. Aunque estemos ahí, quizás no estamos viendo el mismo tipo de contenido. Entonces, también eso nos va a traer otras ideas y nos va a traer otra información. Cuando llegamos a la organización, cada una y cada uno de nosotras compartiendo, digamos, o ya trayendo esto, y empezamos a interactuar y empezamos a compartir esta información. Algunas somos más compartidas, platicamos más en el trabajo, interactuamos más, algunas somos menos compartidas y nos reservamos y en el trabajo solo vamos a trabajar y decimos yo aquí no vengo a platicar. Entonces hay diferentes organizaciones y hay diferentes, perdón, em, formas de comportarnos. Y si me ayudas con la siguiente, Monse, y la siguiente, después de esa, em, vamos a hablar de la cultura organizacional y para que ésta sea inclusiva, no sé si ya se cambió para ustedes, pero es la diapositiva que dice cultura organizacional inclusiva. Gracias, ¿no? Ese, ok. Así. Entonces, como les decía, cuando ustedes traen a la organización algunas creencias, algunas formas de ver, de visualizar las cosas y estos conjuntos de valores también o reglas de la forma en la que nos comportamos, las llevamos a la organización y precisamente esta cultura organizacional se define como este conjunto de, pues sí, normas, son valores, pero también comportamientos que la caracterizan. Y una organización, como ustedes saben, pues está integrada por personas. Entonces va a ser la suma de todas estas personas cuando llegan a una organización que se ajustan a ciertas reglas, se ajustan a ciertas formas de trabajo, a ciertos comportamientos que te exige la organización para poder estar ahí, para poder formar parte de ella.
Y entonces así empezamos a generarnos una cultura organizacional. Ahora, definir qué valores nos llevan a todas y todos en conjunto, los compartimos o no los compartimos. Puede ser que una persona llegue a una organización y se dé cuenta que no comparte los valores de esa organización y no va a estar cómoda o no va a estar cómodo al estar compartiendo con ella. Simplemente no va a sentirse a gusto, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque la organización establece, digamos, nuestros valores o normas y comportamientos que puede aceptar, los que no va a aceptar y, digamos, los que puede tener algunas concesiones, ¿no? Y nosotros ya traemos los propios, venimos a sumar a esta organización, a estos valores y normas, y digamos que cuando chocan por completo, pues sí, esa cultura organizacional, digamos que no nos representa. Y podemos tener incluso problemas para involucrarnos o integrarnos del todo en la organización. Ahora, cuando hablamos de una cultura organizacional que es respetuosa de la igualdad de género y también es inclusiva, ya estamos hablando de reconocer que en esos valores, normas y comportamientos puede haber ya ideas, valores, preconcepciones, sesgos que nos pueden llevar a que ciertas personas con cierto género o con cierta identidad o expresión de género, pues de alguna manera no estén tan incluidas en la organización. Por todas estas que ya están, estas creencias y valores que ya traen de casa, incluso orientaciones, etcétera, van a llegar a la organización y si la organización no es lo suficientemente abierta para incluirlas, pues se van a sentir fuera de ella y van a estar excluidas de ella. Ahora, esto no es solo una cuestión de incluir a todas las personas para que no se sientan mal. Esto se trata más de una cuestión de legislación. Se trata más de que una ley federal del trabajo o normas oficiales mexicanas nos establecen, digamos, algunos criterios para asegurarnos de que cuando tú definas tu cultura organizacional dentro de tu organización, pues sí, la definas en términos de lo que tú quieras y la forma en la que te quieras comportar, pero la ley federal del trabajo y las normas oficiales mexicanas te van a decir si puedes hacerlo como tú quieras, siempre y cuando cumplas con estos criterios. Y estos criterios son el que no discrimines a las personas por su género, por su raza, por su edad, por su etnia, por su lengua. La discriminación, digamos, no es lo que, digamos que es lo que nuestra organización, que es el Estado mexicano, no acepta. Es la cultura organizacional que establece el Estado mexicano a través de la Ley Federal del Trabajo y a través de las normas oficiales mexicanas. Te dice, dentro de las organizaciones puedes diseñar tu cultura como quieras, siempre y cuando no acepto discriminación y no acepto desigualdad por cuestiones de género, raza, etnia, edad, etcétera. Entonces, esta cultura organizacional no es que esté diseñada a priori o que todas las personas digan, "Vamos, ¿cómo vamos a excluir ahora a las personas LGBT?" No, no es así, simplemente resulta así o las personas son, digamos, apartadas o se generan este tipo de violencias precisamente porque no sabíamos a veces que era violencia, hay veces que ni siquiera no lo habíamos planteado, nos habíamos cuestionado si eso de alguna manera era discriminatorio o estaba afectando a nuestro compañero o nuestra compañera de trabajo. Entonces, hay veces que ni siquiera es intencional la forma en la que se lleva a cabo la discriminación o las violencias, o hay veces que no sabemos que ahí están los límites. Entonces, por eso es que en esta sesión vamos a compartir algunos aspectos que sean muy prácticos y que podamos entender. ¿Me ayudas con la siguiente, Monse? Hay aspectos clave que tenemos que tener bien presentes. Cuando hablamos de género, hablamos de inclusión, hablamos de violencias de género en el trabajo. Seguramente ustedes ya han escuchado estos términos, pero como ustedes quizás puedan recordar, cuando hablamos de género, hablamos de
esto que las personas establecen como comportamientos, incluso formas en la que nos vemos las mujeres y la forma en la que nos vemos los hombres. Hay veces que de hecho por eso, no hay veces, siempre por eso se dice que el género es un constructo social, es algo que la sociedad establece, porque nosotras establecemos cómo se debe de ver una mujer hoy, bueno, que con el pelo de cierta manera, pelo largo, quizás con tacones, quizás vestida con faldas, con vestidos o con ciertos colores. Y así establecemos y cómo se debe comportar, pues que tiene que ser delicada, pues que tiene que ser un poco más eh, asertiva, tiene que no ser, no debe, no puede ser agresiva y menos físicamente, etcétera, ¿no? Y ya le pusimos ciertas características, pero digamos que en la sociedad de los años 20, el pelo largo más bien era aceptado a lo mejor en los hombres o en la generación quizás de los 1800, incluso los tacones eran aceptados en los hombres y las medias o las mallas también eran aceptadas en los hombres. Entonces, la sociedad de ese momento y la sociedad de este momento ha ido definiendo qué características, qué comportamientos, qué valores, qué debe de representar un hombre, qué debe de representar una mujer. Y va a cambiar, quizás para un país musulmán o un país en Asia, va a ser diferente el comportamiento de una mujer a un país latinoamericano, por ejemplo. Entonces, o de un hombre, ¿no? También el comportamiento de hombres y de mujeres. Entonces, por eso decimos que se construye, la sociedad construye lo que es el género o la forma esta en la que se generan estas funciones de acuerdo al sexo que tiene asignado al ser una persona. Cuando hablamos de inclusión, hablamos de que independientemente de ese comportamiento, independientemente de ese sexo o de esa orientación sexual independientemente de cualquier característica que las personas no puedan cambiar porque son inherentes, son propias de la persona, eso no nos justifica que la excluyamos o que la mantengamos fuera de esta organización o de los derechos que tiene como formar parte al formar parte, perdón, de esta organización. Entonces, la inclusión implica que tengamos cualquier tipo de acción que ayude a que todas estas personas se integren a la organización independientemente de todas estas características. Y cuando hablamos de la violencia en el trabajo, cuando se trata de las razones de género, pues estamos hablando de que por esta construcción social o por estas expectativas que le asignamos a un hombre o a una mujer, digamos que generemos acciones que les lastimen, les discriminen, les agredan o las excluyan. Entonces, cuando vienen inmiscuidas estas características, es que ella llegó y es muy agresiva y las mujeres deben de ser un poco más sumisas y por eso la castigamos o por esto la enviamos a trabajar al closet de la oficina o por eso ya no le asignamos tareas y que se vaya ahí congelando su trabajo y todo. Son acciones que generalmente, o si lo vemos a lo mejor de frente, de manera muy superficial podemos creer, bueno, sí a lo mejor es violencia laboral o es a lo mejor un acoso laboral, pero no necesariamente por razones de género. Y bueno, si le rascamos un poquito y vemos que a lo mejor es porque nos enfrenta o nos afrenta más bien esta forma de comportarse porque no se comporta como una mujer o como creemos que se debe comportar una mujer, o incluso un hombre que se comporta y decimos, es que es muy afeminado, entonces lo excluimos de ciertas actividades, no lo traemos a jugar en el equipo de fútbol de la oficina, pero sí le decimos, te toca adornar la oficina para el 14 de febrero porque tú eres más creativo, tú eres más como, estás más a tu lado femenino, entonces tienes más sentido del gusto y nada, los hombres no sabemos cómo adornar y no tenemos idea y no tenemos este sentido del gusto que tú puedes tener. Lo estamos, por razón de su orientación sexual, le estamos asignando ya una expectativa
una forma en la que se debe comportar y eso lo está excluyendo o lo está limitando a cierto tipo de actividades dentro de la organización. Y eso es precisamente la violencia cuando está basada en el género, en la orientación sexual o en la expresión de género. Si me ayudas con la siguiente, Monse. Como les decía, vamos a tratar de ser lo más prácticas posibles para poder asegurarnos de que ustedes se lleven la información puntual sobre estas herramientas para entender la discriminación y también la forma en la que se puede llevar a cabo la violencia de género dentro de una organización. Una de las formas en las que se da la discriminación hacia las mujeres y la violencia de género es a través del acoso sexual. ¿Cuál es el acoso sexual? Bueno, está asociado precisamente a esta forma en la que creemos que se debe de comportar una mujer. Principalmente las mujeres, en términos estadísticos, son quienes están sufriendo mayor incidencia, digamos, en el acoso sexual, que no quiere decir que no haya acoso sexual en la que las personas acusadas sean hombres, pero digamos que es mucho más prominente el acoso sexual hacia los hombres. Yo creo que no llega a una estadística ni siquiera del 1%, así que por eso es que está principalmente dirigido a evitarlo hacia las mujeres, que son quienes se ven mayormente o generalmente afectadas por esto. ¿De qué estamos hablando? Desde comportamientos físicos, es decir, tocar, incluso rozar el cuerpo de mujeres, digamos, para empezar a mantener o tener este tipo de tocamientos innecesarios. Hablamos de conductas verbales en las que se insinúan, se proponen o se ejerce incluso presión a las personas para que empiecen a convivir incluso fuera del trabajo, para que empiecen a tener una relación más allá de lo laboral. Y también los comportamientos, sí, que son ofensivos o que son, digamos, despectivos por la forma en la que te comportas, por tu orientación sexual o incluso por ser mujer. De hecho, un comportamiento no verbal también es bastante complejo, digamos, de detectar, porque bueno, no, nadie está hablando, pero de todas maneras también puede considerarse acoso cuando es explícito la forma en la que se están, digamos, mostrando imágenes, mostrando, digamos, miradas, estar, digamos, siguiendo con la mirada a una persona, etc. Y el chantaje sexual también es una forma de acoso en la que podemos tener conductas que ya se asocian a buscar que la persona haga o deje de hacer algunas cosas para permanecer en el trabajo o para incluso ascender o cambiar de área o tener nuevos proyectos, etc. Todas estas son formas de acoso sexual y pueden tener algunas repercusiones, no solo digamos, en materia penal, porque el acoso sexual también puede constituir un delito, sino también demandas laborales, en términos laborales también da lugar a demandas, pero además la organización, al estar regulada por la Ley Federal del Trabajo y las normas oficiales mexicanas, también puede sujetarse como organización a ciertas sanciones por no tener algunas medidas que eviten el acoso sexual en la organización. Si me ayudas con la siguiente, Monse, vamos a tratar de ser, como les decía, lo más puntuales posible. ¿Cómo evitamos el acoso sexual en nuestra organización o en nuestro trabajo? Primero, hay que evitar estar viendo detenidamente o directamente ciertas partes del cuerpo, principalmente de las mujeres, también de los hombres, pero principalmente porque el cuerpo de la mujer es generalmente sexualizado. Está generalmente, hay zonas muy claras dentro del cuerpo, en el cuerpo de las mujeres que son utilizadas incluso por la publicidad como un punto erótico, como un punto que, que es sexualizado y que es utilizado incluso hasta para la venta de productos. Entonces hay que tener cuidado con estar teniendo miradas por demasiado tiempo y enfocadas directamente o enfocarlas intermitentemente en estas zonas del cuerpo.
hay que evitar a estar insistiendo en encuentros que sean como aparentemente casuales, pero que buscan que la persona acuda a otros espacios fuera de del área laboral, en otros momentos fuera del área laboral o de las actividades laborales para poder tener este tipo de interacciones o para poder asegurarse de estar a solas con la persona y poder a lo mejor tener otras conversaciones. No comentar sobre el físico de las mujeres principalmente. Generalmente yo diría no comentar sobre el físico de las personas en general, desde cuestiones como, qué delgada te ves, qué bien se te ve esa falda, qué bien se te ve esa blusa, qué bien se te ve ese escote, qué bien se te ve. Lo mejor es no hace falta, no hace falta tener este tipo de comentarios sobre las personas y sobre su cuerpo y sobre todo cómo se ven, sobre todo porque aunque pareciera que le estamos haciendo un halago, eh, digamos que en un entorno laboral no es necesario ese tipo de halagos, cuando puedes tener halagos un poco más enfocados en su desempeño laboral, en la forma en la que dio resultados en una reunión, en la forma en la que dio resultados en las ventas, en la forma en la que dio resultados con la atención al cliente o a las personas usuarias. Sí, si queremos halagar a nuestro colega de trabajo y en términos profesionales, podemos hacer muchos otros halagos que no necesariamente se refieran a cómo se ve físicamente o cómo se le ve a algún tipo de prenda. No tocar de manera innecesaria el cuerpo de las personas en general, pero es principalmente de las mujeres. Si es innecesario, hay zonas que están generalmente erotizadas y que pueden llevarnos a eh, sí tener una acción de acoso sexual muy clara, como tocar piernas, senos, cuello, entre otras que, como ustedes se pueden dar cuenta, llega a ser incómodo y llega a transgredir ya la intimidad o el espacio personal. Yo les sugeriría, si no es necesario tocar, no hay que tocar para evitar a veces tocamientos que ni siquiera iban con la intención, pero llegan a ser bastante invasivos o llegan a ser incluso ya hasta sexuales. No señalar o llamar la atención a gestos obscenos con miradas lascivas. Recuerdo mucho cuando estaba en un entorno de WeWork, donde un compañero, un WeWork, no sé si ustedes han tenido sesiones ahí o han estado en un WeWork, pero un WeWork son estos ambientes de trabajo como comunitarios. Entonces, en un piso hay muchas oficinas y digamos que la cafetería está al centro, todos los servicios están para todas las oficinas que están alrededor. Generalmente todas las oficinas tienen cristal, entonces todo el mundo se ve con todo el mundo, etc. Bueno, una chica va pasando hacia los sanitarios, nosotras y otros compañeros con los que trabajaba estábamos en el centro de la cafetería y dos compañeros siguieron a esta chica desde que salió de una de sus oficinas todo el trayecto que pasó por la cafetería hacia el baño, hasta que la perdieron de vista, o sea, que siguieron todo su camino hasta que la perdieron de vista. Y justo yo decía, si en la calle las personas, sobre todo las mujeres, se están tapando, se están cubriendo, están caminando de una manera que saben que a lo mejor las están viendo o están, digamos, mirando de manera obscena a su cuerpo, en su oficina, que es este espacio en WeWork, deberían de sentirse o tener la libertad de caminar y sentirse seguras. Y no es así, porque a pesar de que es una oficina comunitaria y a pesar de que es un lugar donde todas y todos interactuamos libremente, pues sí, a lo mejor su oficina, su organización tiene medidas contra el acoso sexual, pero en los entornos en los que está toda la comunidad de WeWork o todas las oficinas, no hay medidas así. Y entonces esta mujer no está segura ni en su oficina. Entonces, estas miradas, estar haciendo notar incluso que se les está sexualizando, que se les está viendo, no solo las pone en una situación de sentirse incómodas e inseguras, sino que además también pues no nos deja ningún espacio para caminar y andar libremente.
no reaccionar ante comentarios morbosos. Recuerdo haber tenido un jefe que hacía comentarios relacionados con el cuerpo de algunas mujeres que no eran parte de la organización, sino con otras organizaciones con las que actuábamos, y colegas que estaban como al nivel de él, directores generales, etcétera, hombres, que todos se reían, interactuaban y todo. Y yo decía, bueno, ¿cómo puedes evitar esto como hombre? eh, Porque es tu jefe, porque a lo mejor puede ser incómodo el tú ser el único que no se ríe o el que no interactúa con estas cuestiones. Yo solo te diría, cambia el tema, no propician que continúen este tipo de comentarios. Quizás como es una persona con un nivel jerárquico mayor, no puedas decir, oye, eso está creo que fuera de lugar, sino quizás lo que sí puedes hacer es cambiar el tema y llevarlo por otro lado. Si me ayudas con la que sigue, Monse, por favor. Ahora, lo que vamos a hablar es puntualmente, ya vimos qué no hacer, ahora qué hacer si nos encontramos frente a una acción de este tipo. ¿Qué hacemos frente al acoso sexual? Cuando nosotros estamos viendo o nosotros estamos viendo eh, algo que está pasando, ¿no? Estamos viendo ahí en la cafetería nuestra compañera que este compañero se le está acercando demasiado o incluso la tocó o le está diciendo cosas inapropiadas y entonces decimos, ¿qué hago frente a eso? O sea, ya lo estoy viendo y ahora ¿qué hago? Bueno, lo primero es no juzgarla, hablar con ella y decir, no es tu culpa, no es ni cómo te vestiste, no es ni cómo te comportas, no es nada de eso. Decirle si quiere algún tipo de ayuda o si le puedes ayudar de alguna manera, llevarla con alguien con quien pueda hablar del tema. Incluso proponerse decir, bueno, si quieres generar alguna acción, puedes contar conmigo para decir lo que yo vi. No otra cosa, solo lo que vi. ¿Sale? Entonces, el no juzgar a ayudarla, acercarse y proponerse como testigo son acciones que sí podemos hacer cuando vemos cuestiones de acoso sexual. ¿Me ayudas con la siguiente, Monse? Ahí vamos a ver un breve video que nos va a ayudar a entender que, ojo, no solo el acoso sexual está sancionado, también es acoso, esto que vamos a ver en el video. Adelante. No puedo decir nada, ¿no? El acoso laboral viene en Oye, muchas por formas, cierto, ya colores pagué, y amargos sabores. ya Por ejemplo, pagué una de mi- las más graves, si no es que la más grave, y con la que solemos relacionar más las palabras acoso laboral, que es el acoso. Y se cree que solamente llegando a este extremo se puede decir, alto ahí, te voy a demandar. Pero el acoso laboral también es, jefe, perdón, pasé ese rato a tu oficina, pero me dijeron que estaba ocupado. ¿Cree que podamos checar los archivos de que? Jefe. Oye, Fer, dime, ¿ya te supiste lo que andan diciendo de ti? ¿Está ahí en el grupo? Como que se le olvidó sacarte, se me hace. ¿Qué están diciendo? Andan diciendo que te tuviste a no sé quién. Y que, ¿quién se inventó esto? Fue el jefe, yo lo escuché de él. Eso es una mentira. Porque para empezar, él tiene un gemelo y yo me confundí, así que me comí al papá. A ver, ¿tú cómo te llamas? Dígame, jefe, ya que no me interesa eso, te va a cambiar de lugar. Que me va a cambiar de lugar. Sí, órale, pero rapidito. ¿Pero por qué yo? Porque quiero, porque puedo, porque soy tu jefe. Me gusta mi lugar. No me interesa lo que estoy aquí. Estás bien. Venga, ¿por qué estamos yendo con el de sistemas y el departamento de ventas? Cállate los 5 y sígueme. Aquí, aquí en el closet. Porque ellos dijeron que ya se habían mandado. Hay un audio por ahí que se está... Ok, gracias, Monse. A ver, ¿tú cómo te llamas? Dígame, ya que no me interesa eso, te va a cambiar de lugar. Que me va a cambiar de lugar. Sí, órale, pero rapidito. ¿Pero por qué yo? Porque quiero, porque puedo, porque soy tu jefe. Me gusta mi lugar. No me interesa lo que te gusta o no, aquí se hacen las cosas que yo digo. Venga para acá. ¿Por qué estamos yendo con el de sistemas y el departamento de ventas es allá? Cállate los 5 y sígueme. Aquí, es mi nueva oficina. Aquí en el closet. Que creo que se nos paró ahí. Acoso laboral viene. Creo que hasta ahí bien. Sí, el video es cortito, Monse, Ok, gracias. ok. Si me ayudas a pasar a la siguiente. Entonces, como se dieron cuenta, esto no solo es el acoso sexual lo que se genera, sino también puede haber otro tipo de acoso laboral que también te puede llevar a no solo tener problemas dentro de la organización, en la cultura organizacional, en el ambiente laboral, sino también
a demandas laborales y por discriminación. Y justo vamos a hablar sobre la inclusión, que es básicamente lo contrario a la discriminación. La discriminación excluye y la discriminación nos incluye. Si me ayudas con la siguiente, Monse. Voy a tratar de ser muy breve porque la discriminación nos va a llevar a, digamos que, basar nuestro comportamiento según la identidad, la forma en la que se ve la persona, la forma en la que se expresa la persona y lo que busca es, digamos, socavar los derechos de estas personas que no se sientan a gusto, que se ve incluso su integridad física o su dignidad pues se vean afectadas, tratarlas de manera hostil o intimidarles incluso puede tener como resultado este efecto de una acción discriminatoria. Ahora, cuando estamos en un ambiente laboral, generalmente impacta diferente a las personas, por ejemplo, con discapacidad o a las personas que LGBT. Porque como les decía, las personas LGBT suelen tener todavía muchos más estereotipos y sesgos hacia ellas de queremos que se van a comportar de una manera o de otra. Si me ayudas con la siguiente, Monse. ¿Qué podemos entender como comportamiento discriminatorio? El estar haciendo especulaciones sobre la orientación sexual. ¿Esa persona sí será gay? Sí, se le nota. Se le nota que sí. ¿Le gustarán los hombres? ¿Le gustarán las mujeres? Bueno, estas especulaciones no solo limitan la forma en la que nos relacionamos en el trabajo, sino también es una invasión a la intimidad y a la privacidad de las personas que, digamos que están fuera del lugar, pero además pueden llegar a hacer acciones discriminatorias. Asumir que son heterosexuales. De entrada decir, bueno, ¿y qué viene tu esposo? Cuando tú no sabes si esa mujer tiene esposa o su orientación sexual es a lo mejor bisexual. Es decir, no, no asumamos, hablemos de parejas, hablemos de compañeras o compañeros, siempre tratemos de entender que las personas, no porque nosotras seamos heterosexuales, quiere decir que las otras personas también lo son. Descalificar el género de otras personas o la forma en la que lo expresan. Ay, o sea, sí está bien que sea gay, pero tampoco es para que se esté vistiendo así o también para que esté moviendo así las manos, o sea, eso ya es exagerado, eso ya es demasiado. O ya, que se pinte las uñas, o sea, una cosa es que seas gay y otra cosa es que ya te pintes las uñas. Igual son descalificaciones que no son necesarias y también empezar a tener respeto sobre la forma en la que las personas se identifican y el decirle, "Güey, ¿cómo quieres que me refiera a ti?" Simplemente preguntar. Y eso es mucho más educado que el asumir que esta persona es él, es ella, es heterosexual o no. Simplemente preguntar, oye, ¿y cómo me dirijo a ti? ¿Como él, ella o cómo te puedo hablar? No hacer preguntas invasivas como de quién en esta relación es activo, quién en esta relación es pasivo, porque si son preguntas, si tú eres una persona heterosexual y te preguntaron, oye, ¿y tú eres pasivo o eres activo en tu relación? De entrada dirías, ¿y a ti qué te importa? Entonces, de la misma manera es invasivo y es poco serio y poco profesional que se hagan ese tipo de preguntas en el ámbito laboral. Hacer chistes o burlas sobre las personas y se ríen sobre la forma en la que camina, sobre la forma en la que se expresa su género o incluso hacer chistes homofóbicos hablando de personas homosexuales, también puede resultar en acciones discriminatorias. Por eso hay que evitar también reiterar estereotipos y prejuicios, como esto que les decía, ¿no? El hombre gay que pues seguramente no tiene familia, entonces él se puede quedar en el periodo vacacional de Navidad y Año Nuevo, porque él seguramente no tiene familia y no tiene vida. Bueno, no lo asumas, porque puede ser que sí tenga familia y tenga vida y eso no está basado en su orientación sexual. Igual, te toca adornar el 14 de febrero, adornar la oficina porque tú eres el que tiene buen gusto. Si me ayudas con la siguiente, vamos a ser muy puntuales en qué hacer cuando veamos acciones discriminatorias. ¿Qué sí hacer? Adelante, Monse. ¿Cómo actuar?
Bueno, hay que hablar del tema, hay que preguntarle a las personas sobre cómo queremos que nos comportemos, cómo quieren que le hablemos, cuál es el pronombre que debemos de usar. También es posible que si vemos que se están burlando de un compañero o que si están, digamos que haciendo este tipo de acciones de llevarlas a un solo lugar, a que solo pueden hacer ciertas actividades por ser gays, por ser a lo mejor trans o por ser todas estas, cualquiera de estas características, por ser una persona con discapacidad, pues a lo mejor lo que podemos hacer es hablarle al respecto y decirle, oye, yo veo que lo que está pasando te incomoda, sé que hay algunos lineamientos en la oficina sobre esto, si necesitas ayuda para entenderlos o te puedo ayudar en algo, aquí estoy para ti. Respetar a las decisiones de las personas, saber cuándo, cómo y con quiénes quiere hablar sobre su orientación sexual. No, no tenemos que estar adivinando si una persona eh, tiene una relación erótico-afectiva con un hombre o con una mujer. O sea, no hay por qué estarlo indagando. Si no lo quiere compartir, no lo va a compartir en su momento. Y si no, pues nosotros no andamos por la vida compartiendo qué nos gusta y qué no nos gusta en el sentido de la intimidad, ¿no? Mostrar empatía a las personas, el decir, bueno, yo no comparto esta experiencia de vida como tú, pero si tú me explicas o me dices cuál es la mejor forma en que te puedo ayudar, aquí estoy abierta para escucharte. Hacerse consciente del lenguaje, hacernos conscientes de que no todas las personas nos sentimos incluidas, ¿no? Cuando se habla de hombres y de mujeres, hay veces que cuando dicen todos los trabajadores van a unirse al equipo de fútbol y decimos, bueno, vamos todas y todos, ¿no? Y cuando llegamos nos dicen a las mujeres, no, o sea, eran los hombres trabajadores que vamos a hacer un equipo de fútbol de los hombres, pero también juego fútbol, ¿por qué yo no? Y entonces dicen, bueno, va a haber otro equipo para las mujeres. No todos nos sentimos incluidos cuando nos dicen todos, pero a veces incluso aunque nos dicen no, es que todos significa todos, incluye a ellas y a ellos, hay veces que como llegamos a esta actividad de fútbol, resulta que en ese caso en específico no se referían a todos, se referían a todos, solo ellos. Entonces, no es tan fácil, hay veces que nosotras como mujeres no sabemos cuándo sí estamos incluidas y cuándo no, así que hacernos conscientes del lenguaje hay veces que es importante, y además de esos chistes que pueden resultar ofensivos para algunas personas. ¿Me ayudas con la siguiente, Monse? Ahora les decía, ¿qué dicen las normas oficiales? Esto no es solo el tener una cultura organizacional inclusiva porque somos buenas personas y porque queremos respetar los derechos humanos, no. También hay normas oficiales mexicanas, además de la Ley Federal del Trabajo, que establece cuál es la forma en la que debemos de empezar a delinear nuestro comportamiento en el trabajo. Desde esta norma 35, que habla de factores de riesgo psicosocial en el trabajo, eh, sus lineamientos lo que buscan es prevenir factores que puedan generar esta violencia laboral, acoso y discriminación, que es gran parte de donde resultó esta presentación. La norma 25, que habla precisamente de estas condiciones de desigualdad que pueden existir o que suelen existir entre hombres y mujeres, específicamente en el trabajo, para asegurarnos de que haya una igualdad de oportunidades. Y también la norma 190, que está hablando ya de violencia laboral y acoso en el trabajo y cómo prevenirlo y erradicarlo. Estas son normas oficiales que, por tanto, obligan a todas las organizaciones a cumplir con ellas y, y bueno, estas medidas que les compartía son algunas de las que ustedes pueden tomar, además de establecer un protocolo y algunos manuales de cultura organizacional que les pueden ayudar a cumplir con todas estas normas. Si me ayudas ahora sí con la siguiente, Monse. Sé que fui muy rápida y muy breve, por eso les dejo aquí algunas referencias bibliográficas para que ustedes puedan también, si quieren ahondar más en estos temas, aquí les dejo algunas referencias y por mi parte, ahora sí, es todo. Les agradezco mucho su atención y su tiempo.
Sí, bien, Muchas gracias, Anel. no se preocupen, Muchas gracias. Mira, pues ya estamos un poco cortos con el tiempo, pero mira, tenemos aquí una pregunta, Anel, si pudieras apoyarnos. Nos preguntan qué pasa con las denuncias que se hacen cuando no se puede comprobar la acusación. Es decir, ¿existe algún método para comprobar algo en lo cual tal vez no haya testigos? No sé si nos pudieras comentar. Sí, yo lo que sugiero es que primero, para poder tener, digamos, pruebas o para poder empezar a recabar algunos indicios, primero se inicie el procedimiento dentro de la organización, que se inicie todo el proceso, un protocolo dentro de la organización para, para que acudan a una mesa de trabajo donde se discute el tema, qué fue lo que pasó y empiecen a indagar dentro del trabajo si hay otras personas que puedan haberse sido afectadas, etcétera. Se documenta todo ese procedimiento, incluso hay formatitos que si quieren les comparto más adelante, formatos de quejas, de cómo llevar a cabo el procedimiento, cómo analizarlo. Reúnes todo eso y ya con esa información vas y presentas una denuncia ante la agencia del Ministerio Público, pero ya tienes más información que el solo llegar a presentar la denuncia con lo que te pasó, que eso debiera ser suficiente. Pero si quieres robustecer esta información, lo puedes hacer con un procedimiento interno, pero sí debe de estar delineado dentro de la organización. Espero haber sido clara. Sí, perfecto. Pues muchísimas gracias, Anel Pineda, de verdad, gracias por esta intervención y por dejarnos un poco más claro cuáles son los elementos y las circunstancias que se relacionan con espacios libres de violencia y con culturas organizacionales más inclusivas. En nombre de ANEAS, les agradecemos a todas y a todos por haberse conectado y les invitamos a nuestro próximo webinar que va a ser el día 20 de marzo, Monitor para la Percepción de la Sequía en los Organismos Operadores a las 10. Ahí en nuestras redes sociales viene el enlace de registro. Les agradecemos a todos y a todas y pues que tengan muy bonito día. Gracias, Anel. Hasta luego. Muchas gracias. Bye. Bye.